hacemos un traslado desde Venezuela hacia Buenos Aires, para encontrarnos con Leo Enfi, que va a estar hablándonos de algo que tiene que ver con los sueños y su interpretación, eso ya lo dirá él. Así que, Leo, paso a saludarte. ¿Cómo estás, Leo? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Cristian? Muy buenas tardes. Muchas gracias por este espacio. ¿Qué tal? Buenas tardes también, Luis. Buenas tardes a los que nos están mirando en este momento, que están compartiendo con nosotros esta jornada magnífica, con unas ponencias, la verdad, espectaculares. Muy contento y honrado de esta posibilidad de compartir con ustedes este momento. Así que, bueno, vamos a ver qué surge, porque la verdad es que tenía un montón de cosas estructuradas y con los nervios las cambié como 50 veces, así que vamos a ver cómo fluye. Mejor tener una línea y que la flexibilidad le gane a la rigidez y que surja, que seguramente va a ser lo mejor. Así que bueno, Leo, te voy a dar paso, aproximadamente 40 minutos para que nos cuentes de tu tema. Cuando falten unos 5 minutitos estaré prendiendo nuevamente la cámara para, aparte de ayudarte a visualizar en el tiempo de que ya estamos cerrando. A los que quieran hacer preguntas en el chat, por favor, no esperen al último momento para hacerla, háganlas en mayúsculas para que las podamos identificar de toda la vida social que el chat está teniendo. Y quiero compartir una frasecita que me pareció muy interesante que vi en el chat ahí. Quiero ver si la encuentro. Espera acá, que la pone Patricia, que dice: hoy no voy a un congreso, el congreso va conmigo. Realmente muy linda esa frase porque es verdad. 27 personas que a través, por ser online, estamos haciendo, no te quita de tus actividades, porque si querés ir a caminar, a pasear, lo que sea, podés tener tu celu conectado al canal acá de la Caja de Pandora, y aunque no veas nuestras caras, que realmente no es que vas a ganar mucho viendo las caras, pero sí nos vas a poder escuchar. Entonces, muy bien por esa frase donde hoy no voy al congreso, sino que el congreso va conmigo. Así que bueno, Leo, todo tuyo y nos vemos en un ratito. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, para comenzar, la ponencia que voy a presentar se llama El arte de interpretar los sueños. Y para eso querría explicar un poquito cómo llegué yo al tema de los sueños. Más allá de toda una formación muy lógica en mi carrera, yo soy analista de sistemas, siempre tuve muchísima curiosidad con toda la cuestión simbólica, sobre todo. Pero era esas cosas que en casa no se habla, ¿no? Esas cuestiones que uno hace de gusto y casi que son como íntimas, que no quiere que el mundo, no las quiere compartir con el mundo. Así las veía yo, pero en realidad lo que quería hacer era bloquear esta cuestión que tenía inculcado de que aquello que me ayude a descubrirme no estaba bien. Las cuestiones deben ser lógicas y perfectamente deterministas. Mi primer contacto con el hermetismo fue en escuela ética con Cristian, y eso derivó en una explosión, podríamos decir, de liberación, en la cual un montón de cuestiones que yo tenía dentro mío, puedo empezar a sacarlas hacia afuera. Cuando empiezo a desarrollar, uno de los sistemas simbólicos que siempre me llamó la atención más que los demás fue el tarot. Y de hecho creé una herramienta que se llama el Tarot Enfi. El Tarot Enfi involucra el tarot y lo unifica con el ajedrez y la psicología. Tiene 22 arcanos mayores y tiene 22 arcanos de guerra, que están basados en estos dos otros sistemas. A través de esa tríada, integro también un cuarto sistema simbólico dentro del desarrollo, porque no es una, como decimos aquí, una lectura y nada más, sino que son 9 días de trabajo. Y en esos 9 días integro un cuarto sistema simbólico que es el de los sueños. Empiezo a trabajar con eso. ¿Por qué? Porque siempre he tenido sueños muy vívidos, siempre he tenido sueños repetitivos, tengo varios juegos de sueños repetitivos, y siempre
me interesó muchísimo entender qué era, de qué significaban y por qué estaba soñando eso. Me he llevado, o sea, he logrado investigar al respecto. Vamos a recorrer hoy cuáles son esas escuelas, por decirlo de alguna forma, y vamos a ver qué concepto tiene cada una de esas escuelas y qué técnicas y qué cuidados hay que tener cuando uno quiere interpretar un sueño. ¿Mm? Y por qué es importante la presencia de un coach. ¿Mm? Hay una rama que es la del onironauta, que también vamos a hablar un poquitito quizás, donde son personas que son como los rebeldes, ¿no? Son totalmente autosuficientes y bueno, ellos hacen sus propias técnicas, se interpretan a sí mismos y siguen avanzando en un camino que está bueno, pero desde mi perspectiva y desde mi percepción y desde mi entendimiento, podría ser un camino más rápido. ¿Por qué? ¿Por qué? Y vamos a empezar ya directamente con esto. ¿Por qué es importante la presencia de un coach? Por algo que es básico. ¿Mm? Yo puedo agarrar y tocarme el rostro todos, no sé, una semana entera y puedo llegar a conocer a la perfección cada parte cóncava, cada parte convexa, cada parte que tiene pelo, la que no, esta parte que sobresale, aquí tengo los agujeros de la nariz, lo puedo entender, lo puedo conocer con mis manos. Pero para entender y para ver mi rostro, yo necesito un espejo. Necesito algo enfrente mío que me refleje. ¿Mm? Entonces, esa es la función aproximada de lo que hace un coach onírico. ¿Mm? El coach onírico no está ahí para decirte qué significa el sueño. Está ahí para ayudarte a que vos entiendas qué significa el sueño para vos. Bueno, estamos hablando de sueños, estamos hablando de sistemas simbólicos. Ahora, hay tres términos que habría que tener muy en claro la diferencia entre ellos. El primer término es la vigilia. ¿Qué es la vigilia? Bueno, podríamos decir que la vigilia es el régimen consciente, ¿no? El régimen cerebral consciente. ¿Cómo funciona nuestro cerebro cuando estamos, entre comillas, despiertos? Cuando estamos lúcidos, cuando tenemos razonamientos, cuando estamos atentos, cuando podemos reflexionar sobre algo. Ese es el estado de vigilia. No diría en contraposición, pero en complementación está el estado de dormir. Ahora, dormir no es lo mismo que soñar. Dormir es una necesidad fisiológica. Nuestro cuerpo necesita dormir. Si nuestro cuerpo no duerme, nos podemos llegar a enfermar. ¿Por qué? Porque todas esas energías que nosotros consumimos durante la vigilia, necesitamos recuperarlas durante la fase del sueño, pero no el sueño de soñar, sino el sueño de dormir. El problema con el idioma castellano es que no tenemos una palabra para ese otro sueño. Entonces, dormir podemos hacerlo con el reposo, como esa inacción, esa suspensión de los sentidos. Ahora, el dormir no es una cuestión, no es un proceso plano. El dormir tiene fases en las cuales podemos imaginar como escaloncitos donde cada escalón que va bajando implica menor actividad cerebral. Son 3 escaloncitos aproximadamente, algunos dicen que son 4, y luego viene como que repunta y llega nuevamente alto. Mientras nosotros dormimos, alternativamente, cada 1 hora y media aproximadamente, se van repitiendo estas fases. Bajo, y cuando llego al fondo, vuelvo a subir. Bajo, y vuelvo a subir. En cada una de estas fases, podríamos decir que el sueño
el sueño que está vinculado con algo que se llama REM, Rapid Eye Movement, o MOR en español, que es movimiento ocular rápido, que es esa fase en la cual los ojos se mueven, cuando los tenemos, cuando estamos soñando, implica que tenemos sueños activos, sueños vívidos. No importa después si los recordamos o no. Ese es otro tema. Pero tenemos esa fase de sueño. En cada uno de los saltitos estos. Cuando dijimos que bajamos, 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 cuando estamos abajo de todo, no tenemos sueños REM. Los sueños REM los tenemos cuando recuperamos, cuando la actividad cerebral es alta. Y es un nivel tan alto casi como la vigilia. Ahora, eso le podemos decir que esa es la parte del soñar. El soñar ya no es una necesidad fisiológica de nuestro cuerpo, es una necesidad psicológica. Cuando nosotros soñamos, rompemos con el mundo exterior, rompemos con el ego, con nuestra conciencia. Y cuando rompemos con el ego y con nuestra conciencia, rompemos con los límites. ¿Qué límites? Los límites que yo mismo me pongo. Entonces, el soñar es un espacio de libertad total. No es que en la fase descendente no soñemos. Sí soñamos, pero son otro tipo de sueños. Los sueños no REM, o los sueños no MOR, tienen una función más depurativa. No sé si ustedes vieron una película animada para chicos, que es fantástica, que se llama Intensamente, ¿no? En español, o por lo menos aquí la conocemos así. En la cual es todo lo que pasa dentro de la mente de una nena, es una película de Disney. Y hay como figuritas, ¿no? Como personajes que está el gruñón, el enojo, la tristeza, la alegría, ¿no? Cada uno personificado. Y cuando la nena se iba a dormir, se veían un montón de recuerdos o de imágenes que ella había captado durante su periodo de vigilia, que se descartaban en un vertedero. Bueno, podríamos decir que los sueños no REM, los que vamos bajando, son esos. Son sueños donde vemos imágenes que capturamos durante nuestro estado de vigilia, pero que nuestro inconsciente no detecta como relevantes. Entonces las descarta. Dice, no voy a saturar el disco rígido con esto. Ahora, no descarta todo. Y no descarta nada más que las cuestiones que nuestra conciencia cree que son importantes. Hay algunas de esas esferitas que, aunque nuestra conciencia ni siquiera reparó en eso, nuestro inconsciente le puso un sello que dice, de esto, déjamelo acá en esta estantería, porque lo voy a tener muy a mano y lo voy a intentar manifestarlo, ya sea en mis sueños o ya sea durante la misma vigilia. ¿Cómo lo manifiesta a través de la vigilia? A través de errores, de furcios, de olvidos, de querer decir una cosa y decir otra, de incoherencia. Todas esas cuestiones son expresiones de nuestro inconsciente cuando logra romper la censura que nuestra conciencia le pone. Ahora bien, explicamos la diferencia entre lo que es vigilia, lo que es dormir y lo que es soñar. Ahora, enfocados en lo que es el sueño, y particularmente los sueños REM, el tema es ¿por qué soñamos? O mejor dicho, ¿para qué soñamos? Científicamente o académicamente, para decirlo de una manera más feliz, hubo dos grandes padres que intentaron explicar y responder esta pregunta. El primero fue Sigmund Freud, que aparentemente estas dos personalidades están muy de moda en todas estas ponencias, porque lo vengo escuchando desde las primeras. Sigmund Freud
decía que el sueño era el guardián del dormir. ¿Por qué? Porque había entendido que el cuerpo necesita dormir para poder reponerse. Y había detectado también que el cuerpo, cuando duerme, baja a un estado de energía y solamente quedan despiertas dos funciones cerebrales: la autodefensa y la excitación sexual. Son las dos cuestiones que quedan habilitadas durante el periodo del sueño. Entonces, ¿qué elabora Freud con este conocimiento? Dice, soñamos para poder dormir. ¿Por qué? Porque cuando nosotros soñamos, nos permitimos satisfacer todos nuestros deseos, ¿sí? Nos permitimos cumplir cualquier demanda de nuestra libido sin ningún tipo de censura. Y esta cuestión de permisión, de que te permito que no sé, asesines a una persona o que le hables mal a tu padre o que abandones a tu familia durante el sueño, esa cuestión de permisiva, es para que no te despiertes. Entonces podías seguir durmiendo. Como lo más importante era dormir, en el sueño no había ningún tipo de censura. Te permito cualquier cosa, pero déjalo que duerma el cuerpo. ¿Mm? Esa era la postura de Freud. Y él decía que los sueños, o sea, las imágenes que uno tenía oníricas, provenían justamente del deseo, provenía de cuestiones que estaban reprimidas en la conciencia y también de distintos estímulos que se sufrían, por decir una palabra, durante la vigilia. ¿Mm? Principalmente estímulos que él nombra particularmente el psicoanálisis. Las cosas que se recorren en el psicoanálisis eran un estímulo durante la vigilia que lograba tener su respuesta a través de los sueños. Vamos a abrir un paréntesis acá. En realidad, cuando él habla de psicoanálisis es porque es lo único que había en ese momento como para poder hacer un trabajo de ese tipo. Ahora, con bastante seguridad, te podría decir que cualquier tipo de actividad en la cual vos te pongas en cuestionamiento y te pongas en el banquillo del acusado y te preguntes y te acuses y muestres pruebas y demandes pruebas para ver si realmente vos sos esa persona o no, si las cuestiones que vos hiciste las hiciste por vos o las hiciste por el otro que tenés incorporado en vos, cualquier tipo de actividad con esas características, llámese psicoanálisis, llámese algún tipo de autoanálisis, donde vos te lo hagas a vos mismo, llámese, no sé, como decía Juan Carlos, una sesión de astrología iniciática, un tarot hermético, como el tarot en fin. Esas cuestiones que son herméticas y son iniciáticas porque ponen en duda a lo que las personas normalmente más valoramos, que es nuestro ego, son las que tienen un muy alto impacto durante la vigilia para después en el sueño. Ahora, más o menos contemporáneamente, un colega de Sigmund Freud, Carl Gustav Jung, empieza a analizar estas cuestiones de Freud y diverge. En un momento, si bien él era un gran seguidor de Freud, en un momento diverge. Dice, hasta acá entiendo, lo creo y está bien, pero a partir de aquí me parece que yo voy a ir por este otro lado. Jung plantea, si bien Freud ya había planteado una especie de mapa de cómo estaba organizada nuestra conciencia y nuestra inconsciencia, a la cual le llamaba subconsciente, Jung propone un esquema dual, en el cual tenemos una conciencia, que es lo que cada uno podría decir, Leon Fee es así. Cuando yo te digo, Leon Fee es así, le gusta esto, no le gusta esto otro, todo ese Leon Fee en realidad es mi conciencia.
Y luego viene la parte inconsciente. La parte inconsciente tiene a su vez dos grandes estratos. Uno, que es una capita muy finita. Imaginemos un iceberg. La puntita de afuera del iceberg es la conciencia. ¿Mm? La capa que está por debajo de las olas es el inconsciente personal. Y toda la masa de hielo antiguo, viejo, ancestral que está debajo es el inconsciente colectivo. Estos términos también han sido nombrados por varios expositores. Así que bueno, vamos a ver si... No quiero meterme demasiado porque no hablaríamos mucho de los sueños, pero realmente el inconsciente personal es... nosotros nacemos con un inconsciente colectivo y con el inconsciente personal en blanco. El inconsciente colectivo trae un montón de símbolos, signos, significados, arquetipos, que provienen de nuestra experiencia colectiva, de nuestra especie, de la experiencia de nuestra especie. Allí tenemos desde cuestiones que tienen que ver con las grandes culturas y las grandes civilizaciones, y nos metemos un poco más abajo y llegamos a cuestiones que tienen que ver cuando el hombre era una especie que lograba recién tener conciencia, y lo primero que tiene conciencia es de su vulnerabilidad frente a otras especies, porque no tiene placas en la piel, no tiene escamas, no tiene forma de protegerse del frío, no tiene un pelaje, por eso no tiene un pelaje abundante, no tiene garras, no tiene colmillos, no tiene una vista demasiado aguda, no tiene un oído demasiado desarrollado, no tiene un olfato desarrollado directamente. Entonces, ahí se instalaron un montón de cosas en nuestro inconsciente colectivo. Y podríamos ir más abajo todavía, y vamos a llegar que en este inconsciente colectivo tenemos hasta cuestiones animales, esas capas de reflejos, de instintos, que quedaron ahí. Y emergen hasta la conciencia, porque tienen canal directo. Ahora, hay que entender que como especie, como razas, nosotros hemos logrado que lo que antes tardaba milenios para dejar huella en el inconsciente colectivo, a partir de lo que es las redes, a partir de vencer las cuestiones espacio-temporales, porque yo puedo ver, en este momento estoy compartiendo este momento con ustedes, y ustedes están a miles de kilómetros de donde estoy yo, por ejemplo, y lo estamos venciendo. Y como decía, creo que Laura en el chat hace un ratito, uy, me lo perdí, ¿lo puedo ver de nuevo? Sí, anda hacia atrás. Mañana lo podés ver lo que estamos hablando hoy. Entonces estamos venciendo espacio-temporalmente límites que antes estaban establecidos. Entonces, imprimir una huella en ese inconsciente colectivo, afortunadamente y peligrosamente, cada vez es más fácil para nuestra especie. Por eso, parte de lo que hay en ese inconsciente colectivo, bueno, decía Pablo también, está el transgeneracional, está metido ahí también, muy ligado al personal, podríamos decir que sería la primera capita del inconsciente colectivo, pero podríamos tener también cuestiones que estamos hablando del último siglo. Ya no hacen falta milenios para imprimir contenidos en el inconsciente colectivo. Y bueno, y lo que dice Jung es que la cuestión de los sueños es una cuestión autocompensatoria, ¿no? O sea que la psiquis se regula, complementa cuestiones que surgen en la vigilia y que a lo mejor en la vigilia no pude dar respuesta, entonces le da respuesta a través de los sueños. Y vamos a introducirnos directamente a la cuestión del soñar, a la interpretación de los sueños. Es muy común, discúlpeme, voy a tomar un mate porque tengo la boca seca. Es muy común que me pregunten
tuve este sueño, me pareció muy vívido. ¿Qué significa? ¿Mm? Lamentablemente, por más que me describan el sueño de pe a pa, como decimos aquí, ¿no? Del comienzo al fin, con lujo de detalles, es muy difícil que yo pueda darles una respuesta satisfactoria, o por lo menos una respuesta honestamente aproximada. ¿Por qué? Porque un sueño solo no se puede analizar seriamente. ¿Mm? El análisis de los sueños es una cuestión que lleva y requiere tiempo, paciencia y sobre todo continuidad. ¿Mm? No hay una forma única de hacer esto. De hecho, si vamos a hablar de estrategias, yo podría nombrar que tenemos, por ejemplo, tengo la inducción, que se usa para cuestiones emocionales y para cuestiones simbólicas. Ante estas cuestiones simbólicas tenemos el overwriting, la resignificación de una cuestión, algo que para mí, en mi inconsciente personal, sobreescribió un símbolo, ¿no? Y de pronto ese símbolo a mí me da pavor, porque lo tengo asociado inconscientemente a una escena traumática en mí. Bueno, una vez superada esa cuestión, hay que realizar un overwriting, hay que realizar una reescritura de ese símbolo para poder reconciliarme con el símbolo, para que ese símbolo no tenga efecto en mí. La inducción está muy ligada a lo que es emocional. Después tenemos proyección o invocación, es la misma técnica. Se usa mucho para lo que es la invocación, ¿no? De los animales de poder. Ver cuáles son los animales de poder que esos espíritus guía, que toman formas animales por las características que tienen y que están allí para que nosotros los utilicemos de la misma forma que utilizamos un amigo, ¿sí? Pero con las energías que ellos tienen y ponen a nuestra disposición. El conocimiento de estos animales de poder muchas veces lo podemos hacer a través de sueños, a través de técnicas de proyección o invocación. Tenemos el drilling. El drilling es una técnica de las que más se usa terapéuticamente. Es la cuestión de agarrar un hecho e ir profundizando en ese hecho a través de los sueños. Por supuesto, nada de todo esto es en un solo sueño, se tiene que ser en varios, lo repito porque es importante. Con el drilling lográs llegar, o la intención del drilling es llegar a la médula, ¿no? Llegar a la raíz, a explicar por qué reiterativamente yo sueño con casas. Casas que no son mías, pero de pronto yo soy el dueño de casas, y esas casas siempre tienen estas particularidades. Es mi caso. ¿Por qué? ¿Qué está queriendo decirme? Bueno, a través de técnica de drilling yo puedo acercarme cada vez más a esa respuesta. El seeding, o la siembra, el sembrar una semillita en los sueños, es una técnica, por ejemplo, que uso con el tarot en fin. A través de las cartas del tarot, yo realizo una serie de pasos con las cuales realizamos un seeding. Ponemos una semillita y vemos después qué crece. Y después tenemos las técnicas de lienzo. Las técnicas de lienzo, como dije recién, o hace un ratito, son muy utilizadas, por ejemplo, por los onironautas. Tiene todo un sesgo de aventura, ¿no? Esta cuestión de expresión espontánea, en la cual yo no estimulo al sueño conscientemente. Simplemente me pongo en blanco, me convierto en un lienzo y dejo que el sueño pincele. Y después vemos cuál fue la pintura lograda. ¿Está bien? Recursos para incubación tenemos muchísimos. Tenemos música, tenemos películas, tenemos aromas, tenemos pintura, tenemos sistemas simbólicos como el tarot, pero no es el único. Podemos tener colores, o sea, depende para qué, podemos usar un montón. Los aromas se usa muchísimo, es más, tiene un nombre que se llama almohada de sueños, en la cual se pone una bolsita con hierbas debajo de la almohada para que con el calor de la cabeza esas hierbas
exuden su fragancia, y bueno, y depende de lo que vos quieras, ¿no? De la técnica, depende de todo, depende de tú desde dónde, esa es una cuestión bien hermética. Depende de tú desde dónde irás con determinada técnica, irás con determinado recurso, y luego viene la parte del show off. ¿Qué es el show off? El show off es cuando te sentás con tu coach y ahí aplicas algo que, si vos sos un oninonauta independiente, esta parte no la tenés. A través de la escucha, a través de la atención visual, de la gesticulación, a través del arte, a veces también lo podrías utilizar, depende de la persona, podés lograr que esa persona, cada una de esas imágenes que tuvo en su sueño, las amplifique, que las recorra. ¿Y por qué el coach también es importante? ¿Porque escucha nada más? No. No es, o sea, no solo porque te va a escuchar desvíos, determinadas cuestiones que conscientemente no te van a pasar de largo. También se va a dar cuenta de a qué cuestiones de tu sueño, por ejemplo, conscientemente no le estás dando importancia. Porque hay detalles que mencionás, pero después no decís nada al respecto. Entonces, esas cuestiones son muy importantes. Y lo primero que tiene que hacer un buen coach es descartar primero todos los sistemas simbólicos individuales de la persona. Lo primero que tenés que tener, o sea, si hay alguien que haga también interpretación de sueños, lo sabrá, y si no, es bueno que lo incorpore. Lo primero que hay que hacer es considerar a la persona. No es, me dijo que soñé con un árbol. A ver, no sé, un manual o en internet. ¿Qué significa soñar con árboles? Aparte en internet te puede salir cualquier cosa. Te puede salir que soñar con árboles significa, no sé, que en otra encarnación trabajaste en un aserradero. Cualquier cosa puede salir en internet. Así que no es un recurso fiable, ya le estoy diciendo. Pero lo primero que tenemos que, el primer manual que tenemos que abrir, ¿no?, es el que está en la cabeza de nuestro paciente. ¿Por qué? Porque es el primero que nos va a decir si hay algo escrito en su inconsciente individual respecto a este signo. Si no lo hay, y una vez que descartamos de que realmente soñó con un árbol y el árbol para él nunca tuvo otro significado, entonces ahí bajamos y empezamos a analizar si realmente estamos ante el símbolo del árbol, con toda la cuestión simbólica transgeneracional, de la familia, de las raíces, también depende de qué parte del árbol, cómo es ese árbol, qué características tiene, si yo lo uso para algo. ¿Estoy usando el árbol para esconderme? ¿Estoy usando el árbol para treparme? ¿Me absorben las raíces del árbol? Todo es importantísimo ahí. No es una cuestión de la figurita nada más. Y encima hay que ver si no hay una escena mítica detrás de todo esto. Si no hay una escena arquetípica. Ustedes saben que los mitos, todas estas cuestiones de leyendas, que se dice, están basadas en escenas arquetípicas. No importa tanto si es Zeus el que derrota a Cronos, o si es, no sé, otra cuestión. Pero lo que estamos hablando es de el hijo rebelándose contra el padre. ¿Se entiende? Entonces, esas escenas arquetípicas están reflejadas en mitos. Son tan importantes que crearon una mitología y crearon una cuestión, un cuento, una historia que se transmite de inconsciente a inconsciente. Porque aunque nosotros digamos que somos la puntita del iceberg, cuando yo estoy con otro iceberg aquí, una cuestión es el diálogo que se establece de puntita a puntita, a través del aire, por sobre el mar. Mi puntita del iceberg en este momento les está hablando a las puntitas del iceberg de cada uno de ustedes, y ustedes me están escuchando a través del aire. Y otra cosa muy distinta es lo que
la conversación que estamos teniendo en este mismo momento por debajo del agua. La conversación que mi inconsciente está teniendo con el inconsciente de cada uno de ustedes. Porque estamos hablando. Aunque yo no los esté escuchando a ustedes, estamos hablando. Eso es importantísimo y es mágico. Y es la clave de un montón de cuestiones, como la sincronicidad, como cuestiones de la casualidad, un montón de cosas que en realidad se explican porque los inconscientes hablan entre ellos y ya saben entre ellos lo que el otro inconsciente planea hacer y por eso puede adelantarse o no. Puede actuar favoreciendo lo que ese otro inconsciente quiere hacer. Aunque nosotros conscientemente no tengamos ni idea y luego nos sorprendemos y decimos, mirá cómo te vino bien que yo haya hecho esto, esto y esto. ¿Mm? Bueno, es importantísimo esta cuestión de que los inconscientes tienen un diálogo que va en otro medio incluso. Para la gráfica, ellos se manejan de la masa de hielo, con masa de hielo se maneja a través del agua, mientras que las puntas se manejan a través del aire. Eso quiere decir que es inclusive otro medio, otro canal. No lo podemos analizar de la misma forma que analizamos un diálogo constante, consciente. Pero bueno, una vez que logramos realizar toda esta tipificación de si el sueño es individual o si el sueño es arquetípico, ver cuáles son esos arquetipos, siempre hay que hacer una reevaluación con el soñante. ¿Mm? ¿Qué significa esto? Que nunca tengo que agarrar y decirle, vos soñaste con un árbol, porque en realidad el árbol significa todo tu transgeneracional, y como vos te escondiste detrás del árbol, entonces significa que vos te sentís protegida por el tronco, porque el tronco significa quién sos vos. Entonces, mientras vos te consideres parte de tu familia, la que une a tus hijos y la que une a tus padres, vos te sentís fuerte y sentís que podés proteger a lo que en realidad sos. Es para pararse y aplaudir semejante interpretación, pero realmente quizás esa persona soñó con un árbol porque el árbol cuando era chico le produjo una cuestión, o sea, se cayó un árbol en la casa de un vecino y siempre cuando pasa por un árbol, a lo mejor sin siquiera registrarlo, trata de ir por la vereda donde no hay árboles. Entonces ahí vos estás desconsiderando el significado más importante para el inconsciente de esa persona de un árbol. Y no tiene que ver realmente o necesariamente con el transgeneracional. ¿Se entiende? Muy bien. ¿Qué pasa con los sueños lúcidos? Otra pregunta que normalmente me dicen. Yo quiero tener sueños lúcidos. ¿Cómo hago? Con los sueños lúcidos, por empezar, no son frecuentes, pero tampoco son imposibles. Yo creo que la cuestión de la baja frecuencia que tienen los sueños lúcidos tiene que ver con la baja intencionalidad que hay de tenerlos. Por ejemplo, hay muchas páginas de onironautas. Los onironautas se dirigen casi exclusivamente a tener sueños lúcidos. ¿Está bien? Pero antes de entrar en todo esto, lo primero que yo le preguntaría a esa persona que quiere tener un sueño lúcido es, ¿para qué lo querés tener? ¿Vos sabés qué querés hacer? Supone que esta noche soñás, yo te digo, esta noche tomate esta pastillita y vas a tener un sueño lúcido. ¿Qué vas a hacer? Sueño lúcido significa que cuando estás soñando, sabés que estás soñando. Identificás que esto es un sueño. ¿Mm? Ahora, si vos no sabés qué hacer, la verdad es que no te va a servir de algo. El tema con el sueño lúcido es poder utilizarlo porque es como un filtro a través del cual se metió la conciencia en ese terreno inconsciente. Y eso, el mejor lugar para aprovecharlo es a través de una terapia, a través de un trabajo serio para resolver un problema. Ejemplo, pesadillas.
Es un ejemplo bastante repetitivo, en el cual me dicen, tengo muchísimas pesadillas. ¿Es un problema? A ver, la pesadilla es como la fiebre. Es un síntoma. Nadie se enferma de fiebre. Pero cuando estás enfermo, podés tener fiebre. Y la fiebre a veces es la que te avisa de que estás enfermo. Con las pesadillas pasa algo parecido. Cuando inconscientemente tenemos un conflicto que no está resuelto, durante los sueños hay una carga emocional que se transmuta en una pesadilla, un entorno desagradable que te asusta, que te da miedo o que te desagrada profundamente. Ahora, ¿la pesadilla es mala? No. Y hasta te diría una cosa, la pesadilla es muy buena. ¿Por qué? Porque hay muchos estudios que constatan que tener una pesadilla, si bien implica la ansiedad ante un conflicto no resuelto, tener una pesadilla implica que ya tenés la armadura emocional para poder resolverlo. ¿Y en qué se basan estos? Se basan en que el hecho, el conflicto en sí, al cual hay que darle respuesta, no tiene una... muchas veces es anterior al momento que aparezcan las pesadillas. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué? ¿Qué pasó en este periodo de tiempo? Entre que ocurre el conflicto y tengo pesadillas. ¿Qué pasa acá? Lo que pasa aquí es que me preparo, mi psiquis se prepara psíquicamente y emocionalmente para poder afrontar eso. ¿Ustedes notaron alguna vez la sensación esa de sentirse que algo consciente no les gusta? Que esa sensación de esto me pone mal. Bueno, cuando vos te sentís de esa forma, normalmente es porque tenés todas las herramientas para poder darle respuesta a eso, pero no lo haces. Y el no hacerlo es lo que nos pone mal. El seguir viviéndolo cuando sabemos, aunque no lo querramos reconocer, que podemos darle una respuesta. La pesadilla cumple esa función. Decíamos, con los sueños lúcidos es una forma muy efectiva de tratar pesadillas. El tema de enfrentarte conscientemente a ese miedo y de estimularlo incluso, llegado el momento, ¿no? Pero por eso, entender el sueño lúcido como una herramienta más, no como un fin. El sueño lúcido tiene que servirme para algo, aunque sea para recreación, pero tiene que servirme para algo, porque de lo contrario no tiene sentido buscarlo por buscarlo. Para decir, yo puedo hacer sueños lúcidos. En realidad cualquier persona puede hacerlo, siempre y cuando se dedique y esa intención quede manifiesta en sus acciones. Cristian. Leo, bueno, ya estamos ya en momento de cierre, haciendo el paso a Esther, que va a acompañarnos ahora. Quiero agradecerte muchísimo la exposición. Soy fiel testigo de tu trabajo en cuanto tanto los sueños como el tarot en fin. Así que puedo hablar en primera persona de ese proceso, que es una parte realmente muy creativa y es un aporte que no es que toma algo y lo lleva a otro nivel, sino que además de tomar cuestiones y llevarlas a otro nivel, las integra creando una nueva herramienta. Un aporte totalmente distinto. Así que bueno, las preguntas en el chat que hay son más del orden, soñé con esto, ¿qué significa? ¿No? Hay muchas de esas, y como bien vos te encargaste de aclarar, hablar del tema de la interpretación de los sueños no es para decirle a alguien lo que soñaste significa esto, sobre todo menos a través de un chat, sino que eso requiere, como bien mencionabas, un proceso. Así que bueno, como también mencionaste y siempre digo, ¿no? Si alguien te dice que porque te escuchó en un chat o en un comentario o algo, soñé con tal cosa, tal otra, duda, porque tomar un sueño y querer interpretarlo simplemente con
como una cuestión aislada de un proceso, es realmente quizás dice más de quien está interpretando, de quien a quien tiene que interpretarle. Sí, pero seguramente. Bueno, esa es otra parte. Así que bueno, Leo, muchísimas gracias por habernos acompañado en estas segundas jornadas online de Hermetismo y Espiritualidad, conjuntamente Caja de Pandora y Escuela Ética. Todavía tenemos más conferencias por delante, creo que quedan 3 hoy. Ahora viene Esther, después viene Gaby Lunari, y que si la ves por ahí, mandale saludos, no sé si la verás o no. Y bueno, y viene Caro Campani también. Y mañana, desde las 11 España hasta las casi 21, estamos con la segunda etapa. Así que bueno, Leo, muchísimas gracias por acompañarnos y será hasta la próxima vez que nos encontremos bajo esta lógica. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por recibirme y la verdad es que ha sido un placer. Muchas gracias a todos. A vos.